Bueno, kaixo egunon, oso pozik nago hemen egoteagatik eta saiatuko naiz erderaz hitz egiten, zeren kanpotara naiz, ikasi dut euskeraz, baina eta guztiz abiadura hartzeko nahiago dut erderaz hitz egitea. Orduan, en primer lugar, claro, quiero agradecer a los organizadores de este curso el haberme invitado. He de decir que el tema me es familiar, no es un tema que me sea ajeno, casi llevo 30 años dándole vueltas al tema, de un enfoque o de otro, porque la vida pues, te va poniendo problemas y tienes que ir buscando soluciones, digo problemas incluso académicos o de investigación. En este sentido, cuando llego a este país, lo primero que me sorprendió es que hubiese tantos profesores castellano parlantes en un contexto euskaldun, y entonces hice mi tesis sobre la formación del magisterio en el País Vasco. Más adelante me di cuenta, ojo, pues qué bien está la formación profesional aquí, cuando es algo que en historia de la educación en general no solemos trabajar, y ahí que me metí a solucionar otra vez el problema, y prácticamente creo que hemos estado trabajando la formación profesional, pues yo creo que hasta el año pasado o hace 2 años. Últimamente fui invitado a un congreso de historia económica en Gran Canaria y también me pidieron, por favor, háblanos del modelo vasco de formación profesional, es decir, que se está exportando muy bien, y lo que yo he hecho es un poco, pues desde mi campo, que es el de la historia de la educación, cómo puedo hacer acercarme a la situación de la formación profesional. Por lo tanto, es un contexto histórico donde intento explicar dentro de lo que es el contexto económico, político de la política de educación, etcétera, educativa, cómo ha ido funcionando. Por lo tanto, me voy a estar ahí. He visto que somos muchos los jubilados que estamos en el programa. Yo también estoy jubilado. Me habéis concedido solamente profesor, con lo cual me queda bien porque parece que soy más joven que todos vosotros, pero he de decir que soy profesor emérito, y emérito quiere decir que ya has pasado los 70 años, con lo cual emérito está muy desprestigiado, como sabéis, no es la mejor cosa que nos podían haber puesto al profesorado, que estamos en estas condiciones, pero tenemos que aceptar que hemos llegado a cierta edad, que hemos hecho algo que merezca algún mérito y, por lo tanto, colaboramos todavía con la universidad. Yo estoy muy tranquilo, muy contento, porque continúo trabajando en lo que me gusta. Ahora, como los viejos nos gusta acumular, pues estoy en el museo, director del Museo de la Educación, con el cual pues voy acumulando, que es, pues mira qué interesante, y lanzo ya, antes de que se me olvide, un favor. Tener en cuenta lo que es el patrimonio histórico educativo. No nos somos conscientes de lo que tiramos cuando viene una ampliación, cuando viene tan... Y claro, todo eso que se tira, los que mejores personas que conocen el desarrollo sostenible somos nosotros, porque todo eso lo reciclamos y le damos sentido histórico para que cualquier persona en la actualidad reconozca cómo se trabajaba, cómo se estudiaba, cómo se tomaban apuntes, etcétera. Recientemente hemos recibido un premio en el museo, que es unos cuadernos que tenemos ahí sobre la guerra, han sido reconocidos como Patrimonio Universal en la UNESCO para nosotros, y el Ministerio nos escribió felicitando por haber conseguido esa incorporación de unos cuadernos de una niña de 1938 sobre la guerra civil, con escenas de guerra, escenas de enfermos, etcétera, que ese premio nos lo han dado junto con otros grupos de investigación suizos, canadienses, franceses, alemanes, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que algo tan minúsculo como son unos cuadernos han sido reconocidos como algo que aporta la humanidad para que sea recordado. Y está justo, si os metéis en la página web del Ministerio de Cultura, ahí aparecen nuestros cuadernos al lado del Tratado de Tordesillas. Hombre, pues no sé, un poco raro ya nos sonó ver los cuadernos, los textos árabes de no sé qué museo y el Tratado de Tordesillas y los cuadernos de Carmen, no recuerdo ahora el apellido, de la chica que había hecho los cuadernos, que son preciosos, junto con otros cuadernos europeos. Bien. Para focalizar de lo que voy a hablar, hay 3 temas que me interesa un poco tener en cuenta, que van a ser, por una parte, lo que diríamos economía y educación, para saber que estamos hablando que en un enfoque económico
desde la perspectiva educativa, otro que es el marco legal y finalmente voy a entrar en lo que es el proceso de modernización en el País Vasco hasta 1970. Quiero decir que en este sentido nos hemos detenido un poco en este proceso de modernización porque es el que nos va a permitir entender lo que es las raíces más cercanas a lo que es actualmente la formación profesional. El caso que ha explicado del Goibar me sirve un poco para ver que yo me voy a contextualizar en lo que es el panorama en el País Vasco, entendiendo esos contextos que se producen a partir de finales del siglo XIX hasta 1970. Bien, ¿qué quiero decir cuando hablamos de economía y educación? Normalmente, los que nos dedicamos a historia ignoramos bastante en la historia de la educación. Lo de la economía nos suena un poco raro. En cambio, cuando hacemos trabajos sobre formación profesional, en cambio, nos reconocen el trabajo que aportamos, sobre todo a partir del momento en que surgió aquella teoría de Schultz sobre el capital humano y entonces parece ser que eso que se entendía que era invertir en educación y, por lo tanto, que esa inversión en educación repercutía en una capacidad de generar riqueza, etcétera, pues es un elemento que en economía, en historia económica, lo tiene muy presente. Nosotros, en cambio, todo eso nos miramos desde otra perspectiva. Entonces, para entender lo que tiene que ver con el estudio de la formación profesional, hay que partir de tres, diríamos, ejes. Uno que es la educación superior, es decir, entender la secundaria y la superior, entendiendo que ahí hay un núcleo de profesiones que tienen que ver con las escuelas de ingenieros, la formación superior, que fue muy necesaria para el proceso de industrialización en el País Vasco a finales del siglo XIX. ¿Esto a quién correspondía? ¿A qué clase social era la que tenía acceso a ese tipo de formación? Ten en cuenta que aquí estoy teniendo en la cabeza lo de escuelas de artes y oficios, cuando las escuelas de arts de métier que dicen los franceses no tienen nada que ver con nuestras escuelas de artes y oficios. Son grandes escuelas, muy prestigiosas, pero no sé por qué en ese momento pues gustó utilizar escuelas de artes y oficios, cuando muchas de las veces lo que encontramos son academias de dibujo, academias de matemáticas o cosas así. Por lo tanto, eso está, la formación de ingenieros. Después hay lo que llamaríamos para las clases populares, la alfabetización y escolarización, es el sistema educativo, cómo necesita alfabetizar, es decir, enseñar a leer y a escribir para integrar el fenómeno de la ciudadanía e incluso para formar a los obreros. Pero esto tampoco estaba muy claro que fuera así. Es decir, la enseñanza a las escuelas de primaria en el siglo XIX no tenían ningún valor de formación ni de pensar que lo que se aprendía en una escuela primaria iba a servir para capacitar a los niños y niñas que salían de allí para entrar en el mundo del trabajo. Eso está clarísimo por el currículum que vemos en la legislación a partir de 1857 con la Ley Moyano. Y después están lo que llamaríamos educación popular, que es las escuelas de artes y oficios y la enseñanza popular. Quiero decir que las escuelas de artes y oficios de explicarse, entrarían mejor en lo que es la educación popular que en lo que es la escolarización. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el siglo XX, 1924 sobre todo, a partir de esa fecha, ya comienza a configurarse la FP. Hasta ese momento la FP era otra cosa. Por lo tanto, es tener en cuenta esta cuestión para entender la formación, diríamos, dentro del sistema educativo. Otro elemento que hay que tener en cuenta es que pues, nosotros en Historia de la Educación no nos dedicamos mucho a la formación profesional. Yo soy una rara avis dentro del panorama de historiadores de la educación y si hay algunos, sí, el caso de Aloy, por ejemplo, que hace historias muy particularizadas, en general lo que vemos cuando se trata de la formación profesional son o estudios locales o bien la aportación que hacen la formación profesional a la historia económica. Es decir, en historia económica hay muchos más trabajos sobre formación profesional que lo que es en historia de la educación. También hay que tener en cuenta, para entender lo que es el modelo vasco de formación profesional, lo que son los modelos clásicos desde el siglo XIX hasta la actualidad, es decir, el modelo francés, el modelo alemán, el modelo inglés. Es decir, el modelo
francés, como sabemos, es estatal, donde las prácticas prácticamente no existían, las prácticas se hacían en las propias escuelas de formación, pero hay que tener en cuenta una cosa, que en Francia, a diferencia de lo que ocurre en España, tenían un acceso a una formación primaria, que era la primaria superior. Con la primaria superior, el currículum era bastante completo, lo cual permitía que los chavales que salían de ahí podían entrar en el mundo del trabajo sin demasiada cualificación. En cambio, aquí no. Aquí, que salía de primaria, pues no estaba formado, es decir, que aprendía escasamente a leer y escribir. Las tasas de analfabetismo eran altísimas en 1900 y continuó hasta prácticamente final del franquismo, con lo cual no podemos decir que esa gente que salía de la primaria estaba capacitada para acceder al mundo del trabajo cualificado. Mundo de trabajo de la agricultura, pues posiblemente sí. Y después el modelo alemán, donde es mucho más, diríamos, repartido, y donde la práctica estaba muy ligada a la formación, ahora pues conocemos como modelo dual, y después el inglés, que dependía un poco más de las formaciones de las corporaciones, diríamos, locales. ¿Cuál es el problema al cual nos adentramos cuando hablamos de la formación profesional? Pues sobre todo es el de cualificación profesional. Todavía esa palabra nos interesa. Esa cualificación profesional que estamos continuamente buscando es la que distingue a la formación profesional. ¿Qué capacidades, qué capacitación reciben el alumnado para poder estar en condiciones de desarrollar un trabajo o un oficio en condiciones óptimas para la producción? Entonces, ese yo creo que es, y esto ocurría aquí, pero también ocurría en el resto de países europeos. Creo que este elemento de la cualificación profesional nos sirve, es un eje, casi diría una variable independiente que nos explica todo el proceso de lo que es la formación profesional. Si no tuviéramos en la cabeza la cualificación profesional, pues lo que hacemos en formación profesional no tendría ningún sentido. Es decir, el motor, el tractor que mueve todas nuestras energías para hacer que la formación profesional se adecue a las necesidades es precisamente este concepto de cualificación profesional. Por lo tanto, lo dejo ahí dicho, pero casi tendría que estamos continuamente recordándolo lo que ha significado en varias épocas. Pasamos al marco legal. ¿Qué es lo que ocurre en España desde 1857 a 1970? Termino en 1970 porque hablando con Egaña me decía, oye, termina en el 70 porque si no nos vamos a tal. Bueno, pues yo termino en el 70 como buen alumno que soy y voy a ir al 70, pero dejaré una porque, a ver, el modelo vasco de formación profesional justamente se comienza a fraguar en el momento en el que surge pues, el gobierno vasco con todas los planes, sus direcciones, sus planes que va produciendo. Entonces, claro, sus planes estratégicos, todo esto que conocemos, pues es lo que realmente le ha dado a la FP actual su reconocimiento casi, diríamos, internacional. Por lo tanto, la ley Moyano es una ley que estuvo presente hasta 1970. Todo lo que ocurre entre 1857 y 1970 son variantes sobre esa formación. ¿Qué ocurre? Pues que la formación del obrero no está presente. En 1857 España era un erial, eran campos que estaban sin tratar, la agricultura y unos focos que iban a surgir en la segunda mitad del siglo XIX con algo de industria, sobre todo textil, como sabemos, en Cataluña, aquí siderurgia, en Asturias, algo en el sur, en Huelva, etcétera, en Madrid. Es decir, que son focos diríamos, de producción industrial que no eran el elemento que hacía mover a una España analfabeta, a una España en la cual prácticamente la gente vivía de la agricultura. Tener en cuenta que a partir de mediados del siglo XIX se hacían las famosas estadísticas, es decir, estadísticas, pues como sabemos, es la ciencia del Estado. ¿Y para qué necesita el Estado la estadística? Pues para saber qué tipo de trabajos tiene que hacer, si hay que hacer más carreteras, si hay que hacer más industria, etcétera. De hecho, la educación dependía del Ministerio de Fomento. No, en 1900 se crea por primera vez en España el Ministerio de Instrucción Pública. En 1857 hasta 1900 no existía ningún ministerio que tratase la educación. Todo lo que tenía que ver con la educación estaba en manos del Ministerio de Fomento, porque se creía que educar significaba fomentar la formación del ciudadano, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
La preocupación por la FP y el obrero no existía. Está presente y si vemos en la ley 1856 algo que tenga que ver, no es así. Sí que hay unas formaciones que se llaman estudios de aplicación que estaban en los institutos de secundaria. Institutos de secundaria que ordenó el Ministerio que hubiese cada uno por cada provincia. Y ahí había unos, diríamos, estudios de aplicación en los cuales se podía ver alguna formación de capataces, de agrimensura, etc. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que en un momento determinado van a surgir ciertas escuelas de artes y oficios, sobre todo promovidas por la élite local. Es normal, en las provincias siempre hay la élite cultural, que no necesariamente tiene que ser la económica, que se preocupa por, aquí por ejemplo podemos hablar en el caso de Guipúzcoa, de Bustinduy, o en el caso de Vizcaya, de Alzola, Pablo de Alzola, que fue un gran promotor, un ingeniero, alcalde, diputado, y se movió con ferrocarriles, etcétera, y se movió. Este tipo de personajes, que a veces nos olvidamos, son los que promueven la formación profesional, las necesidades de formación para las mujeres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son escuelas particulares y en 1886, pues ahí tenéis que hay unas cuantas, pues eso, según donde esté la burguesía local o el acceso a las cortes o a los ministerios le pudieran dar alguna ventaja para crear una escuela. Se creó en 1886 un plan de estudios que fue un poco el modelo en el cual se iba a formar, diríamos, la formación profesional, sobre todo porque comienza a plantear una formalización de un plan de estudio. Las enseñanzas eran orales, gráficas, prácticas y enseñanzas industrial de la mujer. Se hacían en función de si era clase oral, pues era una clase teórica, por decirlo de alguna manera. Si iban a un taller, pues tenían prácticas. Si eran de clases de dibujo, etc. Yo tengo para mí que las escuelas de artes y oficios, y casi en esta época, lo que se hacía era una alfabetización gráfica. Lo importante era enseñar a los niños y a las niñas, bueno, niñas no tanto, entraban o procedían, estaban trabajando, una alfabetización que le permitiera entender un dibujo. Es decir, yo me imagino en el crecimiento de Bilbao, en el crecimiento del urbanístico que se crea a finales del siglo XIX, tanto en Bilbao como en Donosti, como en Vitoria o en Iruña, no saben leer lo que hace un arquitecto, lo que hace un ingeniero. ¿Yo cómo lo leo? Tiene que haber alguien que haga de intermediario para interpretar eso que tiene que mostrar en hacer o un entochado, o hacer una pieza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí se ve clarísimamente, diríamos, que hay una alfabetización gráfica. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuándo comienza en general a hablarse de la formación profesional desde el punto de vista de la legalidad? Es 1924. Es cierto que en 1901, debido a la crisis que se nos ha ido Cuba, no hemos perdido, la gran desgracia de España se nos muere, España con las autonomías se nos va a tomar viento fresco, esto no puede continuar, venga. Entonces, todo esto dice, pues, ¿dónde está el problema? Pues lo descubren fácilmente, en la mortalidad infantil y en la alfabetización. Un tanto por ciento altísimo de analfabetos. Y es en 1901 cuando, una vez se crea el Ministerio de Educación, comienza a legislarse el acceso. Por ejemplo, se amplía la edad de escolarización, más años, los chavales ya entran mejor formados y, por lo tanto, en esa época comienza a hacer unos pasos en los cuales se amplía el currículum, permitiendo la introducción de asignaturas, diríamos, modernas, que no estaban en el plan de estudios prefijado por la Ley Moyano de 1857. Hay el Estatuto de Enseñanza Industrial de 1924 y el de 1928, que son la clave de lo que después se va a recuperar con el franquismo. Son dos leyes muy importantes. Estamos hablando de la época de Primo de Rivera, la primera dictadura, y en esa primera dictadura lo que vemos es que hay que construir. Y para eso se necesita mano de obra, se necesita formación profesional y, desde luego, saliendo como salían los niños de las escuelas, no daba capacidad. Aquel concepto que hemos dicho de capacitación, no estaban capacitados para llevar ese proceso de construcción, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Pues es una ley en la cual ya comienza a hablarse de la FP
como orientación, selección, preaprendizaje, instrucción, palabras que ya vamos a ir recuperando dentro de lo que es el lenguaje de la formación profesional. Por lo tanto, ya el acceso es a partir de los 12 años, y en esa época, en 1901, todavía un chaval de 10 años tenía acceso al trabajo, es decir, que no había edad de acceso al trabajo, etc. ¿Qué importancia histórica tienen estas dos leyes del 24 y el 28? Pues que permiten el acceso, o van a ser el modelo que en 1955 se recupere con la ley de formación profesional propulgada por Ruiz Jiménez, en esa época de bonanza económica, después de haber firmado todos los pactos posibles, de haber entrado en el concordato, etcétera. Entonces, ahí en esa época ya también tenemos que tener en cuenta que el franquismo tuvo dos ejes. Uno, tenemos que convencer a los católicos para que estén en los ministerios de educación, y ahí veremos que en los ministerios de educación, desde el primer momento hasta el último, todos los ministros y la organización están en manos de la Iglesia. En cambio, la formación profesional pues deja una falange al movimiento nacional, a la organización sindical. Y ahí os acordáis del famoso Girón. El famoso Girón creó sus universidades, etcétera, laborales. ¿Por qué? Porque Franco, que era más listo que muchos de los que conocemos, ahora digo, aquí tengo que nivelar. Estos de formación, los de Falange, me están dando, y yo no les voy a dar el control de la educación porque esto se lo tengo que dar a la Iglesia. Y entonces, toda la formación profesional, si os fijáis, pues movimiento nacional, organización sindical, Falange, institutos laborales, universidad laboral, etc. Es decir, que esto hay que tenerlo en cuenta, que la ideologización, diríamos, también es verdad que Falange pues, tenía un toque, diríamos, obrerista en según qué momentos, no quería ni capitalismo ni socialismo, tenemos que ir por el camino del medio. Bueno, todas estas posturas de Falange, de José Antonio y todos los edillas y personajes de Falange que fueron incluso en contra de Franco en el tiempo del primer franquismo, pues son elementos que nos explican el por qué aparece la FP ligada a la organización sindical o al sindicato, o a la Falange, o al movimiento nacional. Ya llegamos a la Ley General de Educación, donde ya estaba clarísimo, como ha dicho antes mi compañero, estaba ya clarísimo que no quedaba más remedio que modernizar. Ahí entraron los tecnócratas del Opus Dei y ya en realidad no había mucho más que hacer. Pero se produce un elemento importante, que es que eso que de la FP dependía del Ministerio de Trabajo, ya comienza a depender del Ministerio de Educación. Es decir, ya el sistema educativo absorbe la formación profesional. Y esa formación profesional lo hará, como vemos aquí, en primer grado, segundo grado, el tercer grado que estaba previsto prácticamente no se llevó a cabo, pero ya vemos que hay la educación general básica, las enseñanzas medias que se decía con el bachillerato y la formación profesional, y los que yo soy del plan de Ruiz Jiménez con su bachillerato elemental, bachillerato superior y todas esas historias que nos hacían. En cambio, ya en la ley del 70, pues acordaros que el que vale, vale, como en la mili, el que vale para soldado y el que no vale para cabo. Pues algo así. Aquí ocurre lo mismo, el que vale para el bachiller y el que no vale para el FP. Eso suena que fue un elemento muy debatido, muy presente dentro de los años 70, cuando se hablaba del nivel de la formación profesional. Aquel que no llegaba, pues no daba para más. Por lo tanto, hemos hablado de dos elementos, la economía y el marco político, que nos explica un poco todo el proceso hasta 1960. Esto os lo presento para que recordaros lo que he dicho antes del patrimonio histórico-educativo. Actualmente se está escribiendo mucho, y yo, como estoy en el museo, leo más sobre esto, sobre los gabinetes de escuela de artes y oficios. Eran riquísimos. Hay algunas escuelas que tenían un material precioso, tanto para máquina herramienta, para producir, para enseñar, etc. Fijaros de Madrid, que es un laboratorio, un gabinete de física, aquí de Béjar, que también fue una escuela muy importante, con todos esos materiales. Estos, nada más que los conservemos, no sabéis la información que nos permite para poder impartir clase, para entender el contexto. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos actualmente, si no tocan, dicen, sí, yo prefiero tocar,
Quiere decir que ven un objeto, yo lo digo por el museo. Nosotros en el museo, cuando pueden tocar unas máquinas, cuando pueden ver instrumentos de óptica, etcétera, se quedan, o animales disecados, se quedan alucinando porque ya no es aquello de veo el vídeo, sino que lo pueden tocar, verlo físicamente, imaginarse el tamaño, etcétera, etcétera. Entonces aquí, este es otro tal para mujeres. El proceso de modernización me parece que, y ya me estáis avisando, no. El proceso de modernización, ya entramos en el País Vasco. ¿Qué ocurre en el País Vasco? Que hay algo que es fundamental. Hay un concepto de modernización que Luis Castells desarrolló en su libro sobre la modernización de Guipúzcoa en esta época, y creo que hay 4 elementos que nos ayudan a entender qué es lo que ocurre en el país a partir de mediados del siglo XIX hasta prácticamente la actualidad. Uno es el proceso de industrialización, otro es el aumento de la demografía, otro es la dinámica social que se produce y otro es la alfabetización y la escolarización. Estos 4 elementos combinados producen lo que nosotros entenderíamos como modernización. Es decir, estamos con las escuelas las escuelas de arte, estas están ligadas directamente con la industrialización, con lo que hemos dicho de cualificación profesional. La demografía, que es lo que nos obliga, es decir, tener en cuenta, no hemos hecho, pero si hiciéramos aquí una evolución demográfica, pues veríamos cómo crece. La dinámica social es lo mismo, va creciendo de una manera y de otra. Y si vemos los censos de alfabetización, veríamos que hay unos cambios terribles. La industrialización en el País Vasco, ya lo sabemos, hay una diferencia entre Vizcaya y Guipúzcoa, y aquí vamos a hacer 3 épocas para entender un poco lo que es este proceso. Creo que hay un elemento importante para entender lo que ocurre en el país con respecto a la FP, que es la creación de las escuelas de artes y oficios. Creo que es abusivo hablar de escuelas de artes y oficios en el sentido que se entiende en general. Yo creo que sí que hay 2 escuelas de artes y oficios, que es la de Bilbao y San Sebastián, que se crearon en 1879 y 1880, y después, a imagen y semejanza un poco de lo que eran esas escuelas, se crearon las escuelas menores que yo llamo. Es decir, son escuelas que van saliendo en los pueblos y pretenden, diríamos, formar a los hijos de los obreros, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos, y ahí es donde está el secreto primero del modelo de FP vasco, que es la participación de diputaciones, ayuntamientos, empresas, docentes, etcétera. Sobre todo intentando adecuar, es decir, cualificar a ese personal para que pueda rendir en las industrias. Aquí, ¿qué vemos? Pues algo que es muy claro y que corresponde con el mapa de industrialización. Estas son las escuelas de artes y oficios que existieron hasta 1930 en Vizcaya. Veis que están concentradas en la ría, porque allí es donde estaba la industria. En cambio, en Guipúzcoa vemos que está dispersa. ¿Por qué? Porque el modelo de Guipúzcoa es disperso geográficamente, es variado, es decir, la diversificación sectorial en Vizcaya solamente era siderurgia. Aquí tenemos metalurgia, papelera, madera, etc. Y esto le da un modelo diferente y además está promovido en general por pequeña y mediana burguesía con empresas que tienen cierta tradición. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos las escuelas de artes y oficios de Guipúzcoa. Como veis, la mayoría de edad industrial y después enseñanza de la mujer. Comienza a introducirse la posibilidad que la mujer acceda al mundo del trabajo. Ahí Pablo de Alzola hablaba muy bien de la formación profesional de la mujer. Le dice a la mujer, tú que estás haciendo tus vestiditos, tus flores en casa y todo eso, puedes sacar dinero y no dedicarte a la economía doméstica, sino trabajar fuera de manera que tú contribuyes a la economía doméstica, no haciendo vestidos para tus hijos, sino trabajando en un taller para formar tal, con lo cual te entra un dinerito y tal. Entonces veis que todas son más o menos en el primer tercio del siglo XX. Aquí tenemos una memoria de la 1917 de la Escuela del Goibar, donde se daban muchos detalles de lo que ocurría aquí, el número de alumnos, qué asignaturas impartían, quiénes participaban, etc. Y después tenemos las 2 escuelas de Vizcaya y de Bilbao y de San Sebastián. Como veis, ahí tuve oportunidad de acceder a mucha información, lo cual me permitió, a través del currículum, hacer unas etapas que pudiera hablar de algo que las distingue, que es algo que en Vizcaya no daban, que es la comercial, y en cambio en la de San Sebastián sí que daban comercial. En
En Bilbao tenían allí una escuela perteneciente a La Salle, que es la que llevaba la comercial. Y finalmente, aquí es diferente. Los alumnos... Gracias. Bueno, entonces los alumnos evolucionaron, sobre todo ya en la época del chicos y chicas. Fue terrible porque aquí se produce un elemento primordial, que es que los alumnos, y lejos de pensar que nosotros ofrecemos al alumnado lo que pensamos que ellos quieren, los alumnos son más listos y eligen lo que ellos necesitan para su formación, de manera que hay abandono escolar ya desde el principio. Tú hacías un plan de estudio con 4 años, 3 años, y al primer año decía, oye, yo he ganado aquí, me va a permitir ganar, cambiar de puesto, por lo tanto, agur, Escuela de Artes. Y los profesores preocupados porque ofrecían escuela de capataces, etc. Lo de escuela de capataces tiene su curiosidad por lo que significa el capataz dentro del mundo industrial. Bien, aquí tenemos la escuela de Donosti, aquí los trabajos que hacían las chicas, aquí la entrega de premios en la escuela de Bilbao y de tal. Es decir, que tenía cierto prestigio. Ahí, en una memoria que llegué a leer, de Vizcaya, hablaban de la universidad de los pobres. Es decir, el pobre, al máximo que podía llegar si no iba a la universidad, porque además no había universidad en el País Vasco, era a la formación profesional. Y fijaros dónde está la formación en Donosti, la Escuela de Artes y Oficios, donde ahora actualmente está Correos, es decir, al lado del instituto. Quiero decir que en ese momento la Diputación estaba dispuesta a hacer gran edificio para conciliar eso. Bien, el alumnado de Artes y Oficios tenía unas características de 12 a 20 años, bueno, y sobre todo lo que sí que se da cuenta es la asistencia y abandono escolar, con lo que he dicho. Es decir, ellos hacían uso de los centros y menos. Aquí voy a pasar un poco por encima, pero entre otras de mis defectos o de mis virtudes o de mis perversiones está en haber estudiado La Salle. No he estudiado yo en La Salle, sino haber estudiado los colegios de La Salle en Guipúzcoa, lo cual me ha permitido, gracias a la congregación que nos dio acceso a todos sus archivos, y tenemos 2 tomos sobre esta situación, en la cual se ve el interés que tenía la Salle en formar a los obreros. Eran muy requeridos, es decir, cuando vemos informes, que venga este que está en La Salle estudiando. ¿Por qué? Porque La Salle da mucho orden, una letra que te quedas alucinando, sobre todo en comercio, y aquí la CAF, por ejemplo, cuando necesitaba maestros para su colegio, se iba a La Salle, no iba a un maestro público, cogía La Salle. Lo mismo ocurría en mogollón de pueblos que estaban pendientes de esta importancia. Lo pongo aquí para que veáis que no solo la FP estaba dependiente de esa legislación, sino que la Iglesia, las congregaciones religiosas se preocuparon por esta situación. Estos son los edificios. Esto es un edificio, el San Bernardo, donde ahora actualmente están los jesuitas en Donosti, que eran un colegio de prestigio superior. Ese colegio le permitía mantener escuelas gratuitas, es decir, lo que ganaban a los hijos de la burguesía, que los tenían allí internos, hacían 3 escuelas profesionales. Por ejemplo, Los Ángeles, donde actualmente está el Orfeón Donostiarra, en Donosti, al lado de la Brecha, aquello era un centro de formación terrible. No terminaban los chavales de estudiar, que ya las bancas, seguros, etcétera, iba a buscar a los niños. Como eran tan meticulosos estos chicos de La Salle, pues es que tenían todo. Este se ha ido a trabajar no sé dónde, este se ha ido no sé dónde. Es decir, podemos hacer una biografía de muchos alumnos en estas escuelas. Esto es material que utilizaban. Ahora diríamos enseñanza por competencias. Pues esto es moneda que utilizaban en La Salle para hacer transacciones comerciales. Es decir, veis que esto es el edificio que os he dicho de Los Ángeles, que ahora está con toda su competición. Bien. La segunda periodo, y con esto termino, el segundo periodo es lo que digamos el momento que va de 1900, el franquismo. Es decir, en ese periodo es cuando las congregaciones religiosas es su época dorada. Franco les dio lo que querían. Es más, con la ley del 45 se hacía subsidiario el Estado si no había escuela. Es decir, que le decían, tú, congregación, quédate en este pueblo con la enseñanza primaria. Y después, si no hay, ya entrará el Estado. En un Estado fascista como era el de la dictadura de Franco, eso era impensable. A Hitler no se le hubiera ocurrido. Yo tengo que adoctrinar, quiero las escuelas. Pero Franco fue muy generoso con la Iglesia. Entonces digo, tú vete a ocupar esos que después ya entraremos nosotros. Con lo cual, crecieron y crecieron escuelas que no podéis imaginar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley del 70 ya permite todo eso. Fijaros que La Salle es la congregación
segregación más importante que en este momento existía. En 1944, un control de casi un tercio. En el País Vasco también, claro, tan religioso como somos, ¿cómo vamos a tener aquí los primeros? Además, ricos, como en Cataluña, pues ahí también se instalaron. Ya en los centros de la organización sindical, aquí había menos. De institutos laborales tampoco teníamos demasiado. Termino. Entonces, aquí, solo para ver cómo se repartieron todo esto en el mapa de Euskadi. Aquí tenemos 46 centros religiosos, iglesia, administración, empresas, organización sindical y Estado. Fijaros que en este mapa había 27 dependiendo de la Iglesia, diocesanos, congregaciones, órdenes religiosas, de la Administración 16, 17 de empresas, 13 de organización sindical y 8 del Estado. Toda la información esta que ponemos aquí, que parece muy fácil de adquirir, la conseguimos en el Ministerio del Trabajo, en Madrid, y en el archivo de la Administración del Estado. Unas fichitas perfectamente. Mogollón de información sobre los cursos que se daban, quiénes participaban, cuánto dinero invertían. Es un trabajo muy interesante de hacer y conseguimos, cogiendo toda esa información, poder hacer un mapa en el cual dice, pues oye, Guipúzcoa está bien. Y además, fijaros que sigue el mismo patrón de las escuelas de formación profesional de las escuelas de artes y oficios del siglo XIX. Aquí solamente esto voy a dar, pero por comarcas. Pues claro, ahí lo que hay que hacer, y esto lo hemos hecho en algún trabajo, es analizar qué tipo de oferta y qué es lo que demanda. Es decir, vemos en los sitios que según las necesidades, pues tienes electricidad primer y segundo grado, porque el tercer grado tal, y esto es del 36 al 75. Por lo tanto, como las diapos las tenéis aquí, las podéis consultar tranquilamente para ver cómo funcionaron. Y la tercera etapa, esto la conocemos muy bien porque es a partir de 1982 donde llegamos. Conclusión, y termino, y pido excusas por haberme alargado tanto. La cuestión principal es que es una evidencia que ya sabíamos antes de comenzar, que la AFP se ha amoldado perfectamente, se ha adecuado a las necesidades locales, educativas, sociales de cada territorio. Y esto es importante cuando desde el Estado no había legislación suficiente para que eso fuera para adelante. Por lo tanto, yo desde mi punto de vista me parece que el modelo de DFP del País Vasco es el modelo más adecuado, más idóneo para producir eso que hemos dicho al principio de la cualificación profesional. Y con esto pues termino. Muchas gracias.